Buen mediodía aquí en Israel, la 1 del mediodía, antes de la entrada de Shabbat Kodesh. Este Shabbat aquí vamos a encender Nerot en la zona de Ra'anana, la zona del centro, a las 16:50. Quiere decir 5 menos 10. Ya nos vamos alejando un poco más en el horario de encendido de las velas. Erev Shabbat Kodesh Perashat Mishpatim. Este Shabbat que es el Shabbat de Perashat Mishpatim. Y por otro lado es Shabbat Mevarchim Chodesh Adar Rishon. También tiene una doble significancia porque bendeciremos en él la llegada, el anuncio por un lado, y la llegada de este primer mes de Adar, en este año que obviamente es un año llamado Embolismal, Shana Me'obedet, y en este caso es un año que tiene 13 meses. De esta manera habremos de celebrar Pesach de acuerdo a la estructura de este año, solamente en la primavera, como lo establece la Sagrada Torá. Muy bienvenidos en nuestro octavo Mahamar, alocución, artículo, conferencia de Rab Wolbe. Se habla acerca de lo que es Ashgaha y Geula, quiere decir la providencia divina y lo que representa la redención que proviene de esa providencia divina. Y entonces el Rab nos decía, hablando un poquitito para analizar el concepto de Ashgaha, voy a repasar un poquitito, que a partir de aquí, de que hablábamos del individuo, del hombre sabio, del hombre que comprende esa realidad y su integración a lo que es el klal, a lo que es el colectivo, lo social, el grupo, desde el punto de vista, tienen todos una meta por claridad, por tenerlo en claro, y que es el acercamiento al Creador. Y este es el secreto, decía el Rab la semana pasada, de la aliyá, de ese ascenso de toda persona que puede jactarse que es un ben aliyá, es una persona que busca eventualmente ese ascenso, un deseo permanente de acercarse a él, bendito sea. Y entonces puede ser, decía el Rab de forma muy crítica, una persona muy meticulosa en el cumplimiento de las mitzvot, y una persona que estudia y reflexiona en la Torá, pero el anhelo de acercarse no existe, no anida en su corazón. Entonces, ese calificativo de Ben Aliyah, ese concepto de una persona que trata de elevarse, que trata de ascenderse, ya no le es propio a esa persona. Solamente aquella persona que Mas'at Nafsho, que todo su deseo, que todo su anhelo está en la cercanía del Creador, esa es la persona que ha anhelado verdaderamente, es el Ben Aliyah. Y hablaba entonces el Rab en las primeras análisis acerca de la Ashgaha. Y Abraham vino, nuestro patriarca primero, descubrió que Hashem era Dios, que Él era el Creador, que Él era el que daba de sí en su influencia benéfica a todas las criaturas, les concedía a ellas su vitalidad a cada instante. Y también aquel que sabía, omnisciente, que sabría todo lo que ocurre aquí, obviamente en cada uno de los aspectos ligados a la tierra y al ser humano. En aquellas generaciones, dice Rab Wolbe, y estoy retomando lo que habíamos estudiado la semana pasada, en las generaciones aquellas pensaban esto le miaut que votó el Paraj. Era como una disminución de su trascendencia, de su importancia, de su gloria, bendito sea. Quiere decir que sepamos, o que pueda ser conocido, de las pequeñas cosas que se hacen en nuestro mundo. Rama al Kulgo Imushem, a la Shamayim Kebodó, dice, no, el Dios es Rama al Kulgoim, está por encima de todas las naciones, de todos los seres creados, y sobre los cielos recónditos está su gloria. Abraham vino, descubrió y vino a revelarnos a nosotros que la grandeza del Gesed, que ninguno de su generación estaba consciente.
Abraham Avinu, si se caracterizó por algo, decía el Raporde, era que él pudo dar de sí su gesed, su bondad irrestricta para con todos. Y cuando reconocieron la grandeza del gesed de Abraham, entonces allí les enseñó a reconocer al Dios de la bondad. Y que, como dice David Amelech, Tania Marti, Olam, Gesed y Bani. Es decir, si existe la posibilidad de hacer Gesed, es porque este mundo se va a construir a partir de esa bondad. Y de esta manera lo reconocieron, porque la bondad de Él, bendito sea, su presencia, su influencia, su conocimiento y su conducción, eso es la gloria de Kadosh Baruj Hu. Y por eso la tefilá dice Gesed le Abraham, que podamos conceder la bondad a Abraham, porque es el que irrumpe en este campo, innovando una idea en un mundo que estaba completamente ausente de la conciencia de Dios. Muy bien, y retomamos entonces hoy, en este Erev Shabbat Kodesh, Perashat Mishpatim, Shabbat Mevarchim, Chodesh Adar Rishon, en las sinagogas. Mika Hashem Elokeinu Magvi'i Lashav, Amashpili Lirot Bashamayim Uba'aretz. Así cantaba Haná en su tefilá. Y también nosotros lo decimos en el Teilim 113. ¿Quién es como Hashem nuestro Dios? Amagvi'i Lashav, Magvi'i Gaboa. Quiere decir el Todopoderoso que nos lleva a instancias realmente elevadísimas. Amashpili Lirot Bashamayim Uba'aretz. Y el Kadosh Baruj Hu, Magvi'i Lashav, que es aquel que habita en lo recóndito del cielo y de las alturas, pero por otro lado, a Mashpiririro, también puede llegar a bajar, comillas, a lo más bajo de esta tierra y de estos cielos. Mekimi me afardal, el que levanta al pobre del polvo, me ashpot, de los basurales, habrá de elegir al indigente. Leoshivi imne divin, y entonces hacerlo sentar, ya no entre despojos y basurales, sino para hacerlo sentar con Nedivim, con aquellas personas que pueden ser las que ayuden definitivamente a otras. Nadiv es filántropo, y Nedivemos, con los filántropos de su pueblo. Así dice el Teilim 113, ¿verdad? Inspirado en Haná, por supuesto, en la tefila de Haná. Y entonces dice Ralborde, este es la definición más simple de lo que es Ashgahá. La Ashgahá, quiere decir la providencia divina, es elevar al ser humano, ensalzarlo, engrandecerlo, en forma manifiesta, casi permanente. Y esto se llama, particularmente, esta forma de conducirse del Creador, se llama Ashgahá Pratit. Ashgahá Pratit significa la providencia particular. Cada uno de nosotros estaría eh, eh, adornado, para decir una palabra, con esta Ashgahá Pratit. Y frente a eso, todo lo que Kadosh Baruj Hu sabe acerca de sus criaturas, toda la conducta, la conducción natural, que eso ya entra en un nivel diferente. Una cosa es lo que interactúa, por así decirlo, conmigo, y luego lo que interactúa en Kadosh Baruj Hu con todas sus criaturas, ve Anhagat Teva, y la conducción de la naturaleza. En este caso, eso es la Ashgahá Kelali. Esa es la providencia general del Kadosh. Abraham vino, nuestro ancestro Abraham fundó al pueblo de Israel. No solo a partir de que él es su primer padre, su primer patriarca, él en sí mismo conformó el klal, quiere decir en el sentido general, que Umash Shema, como una nación completa. Y así y de manera tal que el Kadosh Baruj Hu unificó su nombre sobre él. Ve'ed HaKadosh Baruch Hu meyajet et shemo al Adam.
Y dice el borde, y esto es una verdadera elevación, porque Kadosh Baruj Hu no une su nombre con ninguna persona particular. Puede ser que Kadosh Baruj Hu una su nombre conmigo como pueblo de Israel, pero no con un individuo, con una nación, con un clan. Así fue como que le dijo a Abraham, y haré de ti un pueblo grande, Otja Atzmeja, a ti mismo, tu forma, tu persona. Y esto es lo que decimos en la Amirá, Eloque Abraham. Así dice Rashi. Eloque Abraham es de Eshal Egoy Gadol, Dios de Abraham. Qué bonito. Benibna Am Israel. Y de esta manera se construyó el pueblo de Israel. Bezijá a Kadosh Baruj Hu, y Jetet Shemo Alab Benikra Eloque Israel. Y de esta manera, Akadosh Baruj Hu instaló, se puede decir así, su nombre con el pueblo y se llamó Eloque Israel. No solamente Eloque Abraham, Eloque Isaac, Eloque Jacob, sino que después se amplía esa revelación a Eloque Israel. Y esta es la Ashgajá Pratit. Esta es la revelación particular que conduce a Israel más que cualquier otro pueblo sobre la faz de la tierra. Bien, este sería el sentido que nosotros entendemos cómo nos vinculamos con él. Dijeron nuestros sabios de bendita memoria que le preguntó el Kadosh Baruj Hu a Abraham. El Kadosh Baruj Hu le hace una pregunta en el Midrash de Bereshit Rabbah, capítulo 44. Bame atarutze, sheyardu baneja legeino o beshuavot marjuyot. Dice, ¿qué es lo que tú quieres? Que tus hijos desciendan a lo que es el precipicio, el Gehinom, un lugar gobernado por el fuego, no se produce el infierno, sino es la profundidad de la tierra, donde obviamente la situación es sumamente rigurosa. Y le preguntó, oh, Beshiabut Malhuyim, ¿qué tú prefieres? Le dio la elección a Abraham, o que queden esclavos de distintos reinos, haciéndole referencia tal vez a Babilonia, a Persia, a Grecia y a Roma. Bien, todo esto es sumamente impactante. Y entonces Abraham, verlo es Malhuyot. Y Abraham dice, el Midrash eligió para sí las Malhuyot. O sea, no eligió eventualmente el descenso al Geinom, la pérdida, obviamente, de todo ese escenario espiritual en la vida, ya que el Geinom no es el Gan Eden. El Gan Eden es lo que está allí, más allá de mí, en lo alto, en lo elevado. De Yiddish Matot Segulah de Gan Eden, que su alma quede ligada a los lazos del Gan Eden, de la vida. Pero el Geinom nadie se lo desea a nadie. Entonces él eligió Malhuyot, los reinados. Quiere decir, no quería que se produzca Abraham Avinu la Miruca Jet, la anulación del pecado después de la muerte, sino quería elevarse de dentro del Jet a la vida. Es decir, el Geinom implica cuando el fuego profundo de las profundidades termina de quemar, de quitar ya toda la existencia. Y entonces a Kadosh Baruj Hu le ofreció a él, ¿qué quieres? Y entonces él dijo, yo quiero una aliyá mitojajet pajarim. Entonces él dijo, yo quiero una elevación a partir del pecado, pero en la vida. Y este camino de elevación es un camino para aliazo y debe levantar a la vida. Quiere decir, esto es un camino alternativo para todos los que son los exilios y, por supuesto, la puesta a prueba en cada uno de estos momentos. Así como el ejemplo que dice el Midrash, una persona que se encuentra a sí mismo estando en un medio, en una sociedad extraña, donde allí está
él verdaderamente parado sobre su esencia y lo que lo separa de él a todo el resto. ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים. Así dice el Sagrado Torah en Perashat Baet Hanan, y los he sacado de vosotros del Kur Abarzel, de la olla de hierro, esa olla a presión, donde prácticamente el pueblo de Israel no pudo vivir con expectativas y mucho menos con el deseo de poder ser personas. Kur Abarzel, esa olla de hierro, casi una olla de presión, Mitzrayim. Allí dice que el Kur, esa olla, es un kelish en el saquiquín boes al. Dice, para que entendamos de qué se trata, ese Kur es un recipiente en el cual se purifica, se limpia el oro. Por lo tanto, obviamente, allí estaba el pueblo de Israel en Egipto, llamado el Kur Avance. Y en pequeños trozos, como vamos leyendo, Zoy Darkash la Ashgaha Anyona. Y este es el camino, dice el Rab Volve, de lo que representa la Ashgaha Eliona. Quiere decir la presencia divina, que es constante y que es esa Ashgaha Eliona. Es una Ashgaha superlativa, suprema, lejos de nosotros, pero presente siempre. Y entonces, ¿qué es lo que hace la Ashgaha? Mekim Me'afar. Es decir, es la que levanta, el que saca al hombre pobre, indigente, de la faz, de la tierra. Porque el hombre pobre, dicen los Jajamín, Ani Hashu, lamentablemente, la persona que es pobre es considerada como un muerto socialmente, lamentablemente, ¿no? Entonces, justamente acá dice que Kadosh Baruj Hu, la ashgajá de él es levantar del polvo al indigente, al pobre. Entonces, ¿cómo es que lo levanta? Del Shiabut Begalut. Y por medio del Shiabut, la esclavitud y el exilio, ella trae la presencia divina, la providencia divina, los habrá de traer a la Geulah y a la Romemut, a ese aspecto redentivo y fundamentalmente a ese aspecto de elevación, Romemut. La Geulah, explica Rab, no viene a redimirnos de la esclavitud externa solamente, sino la esclavitud del cuerpo, ¿no? Se refiere, sino y fundamentalmente de ese pecado y ese mal que hay en el fuero interior. Y la galut es, en las condiciones de la Geulah, esta en sí misma. Es decir, que en última instancia, cuando nosotros estamos viviendo una realidad que nos enajena, como es la realidad de Mitzrayim en particular, uno debe volver a sí mismo, porque si no está viviendo solamente un galut, y cuando uno está viviendo un galut, dice, la realidad es que no puedo conectarme con todos aquellos aspectos que necesitaría conectarme para poder gozar de la presencia de la divino. Shanu Raboten. Enseñaron nuestros sabios en el Yakut Shimon. Mitoch Kaas Ratzon. De dentro del enojo surge la voluntad. Mitoch Roges, el Roges es cuando yo ese enojo lo llevo a una manifestación de palabra, Rajamín. Habrá de nacer la compasión, la bondad. Mitoch Tzara, a partir de la desgracia, rebaja la amplitud. Mitoch Rihok, del medio de la distancia, la lejanía, Kirub, la cercanía. Mitoch Nefilá, a partir de una caída, surgirá la Kimá, el levantarse, Mitoch Afelá, y a partir de la nieve, de la oscuridad, de la neblina, van a ser la luz. Qué bonito. Quiere decir que a veces nosotros tenemos que diferenciar y saber que las circunstancias que nos tocan vivir no necesariamente van a ser la constante que nos toca vivir,
sino que se puede pasar como la Yehudim está orable simjá, júbilo y alegría. Pero los días previos o el año previo fueron días de mucha tzará, de mucha tzuká, de mucha desgracia, de mucha opresión, de mucha sensación de opresión. Estaban muy deprimidos porque sabían de que indefensos se tenían que manejar en los días de Purim, por ejemplo, con un avance de una población que estaba anunciada para matar a los judíos el día 13 de Adar. Entonces, justamente allí dice, Mitoch Kaas Ratzon. A veces cuando uno está enojadísimo, nace la voluntad. El rogues, quiere decir de la bronca, del enojo manifiesto, Rahamim, la compasión. De la desgracia, tzará, sale la rebajá, la amplitud. Mitoch Rehu, a partir de esa sensación que yo siento que de estar lejos, nace el Kerú, la cercanía. Mitoch Nefilá, a partir de esa caída, nace la posibilidad de crecer, de pararnos. Y Mitoch Afelá, del medio de este emblemático oscuridad o lo que fuese, van a ser la luz. Por lo tanto, dice Rapolve, tomemos el concepto de tzará y rebajá. Tomemos el concepto de la angustia, la desgracia y la amplitud. Afeilá beorá, la neblina que trasunta la oscuridad y la luz, son dos etapas, son dos procesos en la vida. La persona no puede ser redimido a no ser que pase por la tirantez y la estrechez del Galut. Vaya, ¿no? Interesante la apreciación. Uno, si no conoce el Galut, difícilmente va a poder superar todo esto. Entonces nosotros, más, menos, no importa, hemos vivido en el Galut de una u otra manera, y para quienes viven también, la idea de poder saber de que esa experiencia va a ser la que lleve eventualmente también a la Geula, a la valoración de la Geula. Así que ahora el Rab, en un punto adicional, diciendo que Neged Asaran y Senoche Nitmasab Ramavinu Bejulam Nitzashalem, dice con respecto a las 10, frente a las 10 pruebas con las cuales fue probado y sometido a Abraham, patriarca, y en todas Abraham salió íntegro, con integridad, porque en el masacre de los juegos serán y simple para Israel. Con respecto a esas 10 pruebas que sometió Abraham, como dice el Pirkei Avot, ¿no es cierto? También Akadosh Baruj Hu hizo 10 milagros a sus hijos en Egipto. Y que en el Dam, y con respecto a estos 10 milagros, trajo 10 plagas, las 10 Makot. Y a partir de allí, en el Dam, frente a ellas, y con respecto a ellas, se le hicieron a Israel, 10 milagros sobre la orilla del mar. Y con respecto a esto también trajo el Kadosh Baruj Hu 10 milagros, 10 Makot sobre los Mitzrim, Alayam, sobre el mar. Bueno, interesante. Aparece la palabra misionot. ¿Qué significa misionot? Misionot también viene no solamente de pruebas, sino de misim. Misionot, misim, makot. Esa es la estructura triple. Este es nuestro triángulo ahora. Las pruebas, los milagros y los castigos, las plagas, como ustedes lo escuchan. Dice, son 3 caminos de lo que representa la presencia de Dios. El Ashgahá para ti, de esa providencia particular. Algo está para ti. Y cita entonces a la Volve y lo llaman Marán a Maharal Mitra. Interesante, ¿no? Volve dice nuestro santo maestro, el Maharal de Praga. Explica las 10 pruebas con las cuales fue sometido Abraham para examinar, escudriñar la verdadera esencia de su ser. Porque a veces el ser humano se muestra a sí mismo como una persona muy justa, muy tzadik, pero no es verdaderamente un tzadik.
solamente es la apariencia. Y el Kadosh Baruj Hu entonces examinaba a Abraham en las 10 pruebas para poder sostenerse sobre la verdadera esencia, conocer a Mitat Atzmo, la esencia de Abraham Avinu. Porque Asiri Etzem Adonai. El 10º es lo esencial. Y por eso que Abraham Avinu fue sometido a 10 pruebas hasta que fue escudriñado, examinado lo esencial, él mismo, y de esta manera era la prueba definitiva. Y así también cuando el Kadosh Baruj Hu trajo las plagas sobre Egipto, trajo 10, para que esta sea un castigo verdadero sobre el hecho concreto del cuerpo de los egipcios. En la plaga 10ª llegó entonces la Macá de Etzem Mitzrayim. Llegó la Macá a la esencia de Mitzrayim, quiere decir a lo que Mitzrayim era y es Macá mejor. Así lo dice en su libro de Buró. Por lo tanto, Rab Wolbe ilumina entonces este punto y dice: Nisayón, ustedes se preguntan qué es una prueba. Dice: Nisayón es cuando le dan a la persona encaminarse solo y sin ayuda de Dios. Esta Elohim y Talef Noah. Junto con Dios caminaba Noah. Noah siempre necesitó apoyo, siempre necesitó ayuda. Y Abraham, por el contrario, se fortalecía y cada vez se afirmaba más en su justicia por sí mismo. Y este es el secreto de todas las pruebas a las cuales fue sometido Abraham. Bien, entonces, y esto es muy importante. Es más, los Jajamim dijeron: Hashem, Tzadik Ibham. Quiere decir, el Todopoderoso, si somete a prueba a alguien, va a someter a prueba al hombre justo. ¿Por qué? Solamente a la persona que tendrá en su potencia poder enfrentar a la prueba. Ese es el concepto, no más el concepto. Pero más vale también, de Matzab Shekashela. Lo que una persona que a veces viene a impurificarse, se pone ahora en una situación compleja, donde no se puede sostener. El no dice yo. Y eso ya no es una prueba, sino el guerra. Lo otro que también la tradición rabínica dijo que es una persona que corre y pone sus piernas para el mar. Son conocidas las palabras de Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, sobre la Akela de Itzhak. Estudiamos en su momento que decía Ramban: con Lisayón le tobata menuse. Que todas las pruebas que aparecen en la Torah se hacen exclusivamente ¿para qué? Para el bien de la persona que va a ser probada. Eso es lo que el Rambam lo tuvo como escudo en su vida, como bandera. ¿Para qué? Para que ese corazón bueno de la persona pueda mostrar en forma manifiesta su acción. Y aquí vienen las palabras del Maharal, lo que Soter, no como alguien que no viene a negar todo esto, sino como me parece. Porque él dice que, como explica, como una interpretación, que Maharal dice que en las 10 pruebas se reveló la verdadera esencia de Abraham. De él leja, Tobá, Berromenut, y por lo tanto no tienes una grandeza y una elevación más grande que él. Bueno, este es el primer Perek de lo que representa el concepto de Ashgaha y Geula. Cuando el epicentro, obviamente, no me cabe duda, tiene que ser Abraham Avinu, porque mi Jair Mizrach, como dice el profeta Yeshayahu, quien empezó a despuntar desde el Mizrach, donde viene Abraham Avinu, es de Irak.
al este de Israel. Mijair, quien despertó en el Mizrach, y no hay ninguna duda que los Jajamín vieron con la Barajá suficiente la llegada de Abraham Avinu a un mundo para poner en él un punto de inflexión, para poder cambiar la realidad. Segundo capítulo nos dice en Rav Wolbe, también todas las makot, las plagas, así se tradujeron siempre, vamos a cambiar la traducción, makot son castigos, y tenemos que saber que esto representa lo punitivo. Akadosh Baruj Hu, decía Rambam, ni Mahamim ben Munash Lema, yo creo con fe completa que el Boré y Barak Shemo, que el santo bendito, él, bendito sea su nombre, dice, él va a retribuir con el bien a los que hacen la bondad y va a retribuir con el mal a los que hacen, obviamente, la maldad. El bien se llama Sahar, la recompensa, y el mal se llama Onesh, el castigo, porque todo en el mundo es así, y hay que tratar de entenderlo, de que existe, no tarde o temprano, sino que en el momento que las cosas tienen que ocurrir, las cosas ocurren. Ahí nos preguntamos nosotros por el timing. Nosotros siempre queremos ver el timing de las cosas ahora. Pero la vida no es solo ahora. La vida también es una idea de Ayaki Shalha Binha Mahar, y será cuando te pregunte tu hijo mañana. Dice. No es que tu hijo te va a preguntar hoy, pero puede surgir la pregunta de tu hijo mañana. Y por supuesto que esto tiene que estar preparado para poder dar una respuesta adecuada. También las makot, estos castigos punitivos, están dirigidos a la esencia verdadera de los ejércitos. Makot, castigos. Esto es la anhagá del din. Esta es la forma de conducirse del din. Dijimos que el din es el juicio. Begamet al-Goy ayer yabodu dan anoji. En aquel escenario del llamado Berit Ben Abetarim, capítulo 15 del Humash de Reshit, donde Abraham entra en un sueño profético y Kadosh Baruj Hu le hace ver todo lo que sería el desarrollo de una familia que todavía no nació, pero el hombre acompañado del Kadosh Baruj Hu sabe que la palabra no falla, siempre está. Por lo tanto dice, ¿qué le dijo a Kadosh Baruj Hu a Abraham? Los van a esclavizar 400 años, pero después saldrán con grandes pertenencias porque iban a tomar parte del despojo de Egipto. Pero también dice el Sagrado Torah, Begame Tangoya, Sheria Abodu, Dan Anohat. Pero también al Goy, al cual ellos van a servir, a la nación al cual ellos van a servir, Dan Anohat. Dan quiere decir, lo sabré juzgar. Dan Anohat. Y ahí nace el concepto de ese digno, de ese juicio. Y a partir de allí, ese juicio se transforma en una base para toda la conducción que juzga al ser humano. Quiere decir, dice el Rav Wolbe, Torgible Valer le paró esta mete. La verdad es que se ocupan mamás en demasía en explicarle al faraón lo que es la verdad y la fe. Y después, claro, en ese momento, Bezot te da y Hashem. Lo primero que le dijo, antes del castigo de la plaga de la sangre, a Kadosh Baruj Hu le advirtió y le dijo, y tú habrás de saber con esto que yo soy Hashem. Después, cuando Moshe Rabbeinu rezó, no estoy hablando del orden, pero de los hechos para poder hablar, cuando rezó Moshe Rabbeinu para que se quiten las ranas, también en Perashat Vayera, nos dice el amante Daki en Kashem Elohim. Para que sepas, le dice Moshe al faraón, para que sepas que no hay como Hashem nuestro Dios. Luego, en las fieras salvajes, en las bestias salvajes, Aarón, Demante Daki Ani Hashem Bekere Baaretz.
a fin de que sepas que yo soy Hashem en el seno de la tierra. Y después, antes del granizo, en Tereshat Baerá también, Babur te da quien Camón y de Jodar, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Para que sepan los egipcios, ¿no? Y después, el Ajarea, después del granizo, de Mantida, Kira Shemai, para que sepas que la tierra le pertenece a todo el. Entonces, eso es como la advertencia le llegó al faraón para que entendiese que aquí no había juego posible. Y ahora el faraón, ¿cómo responde? En esta interacción, cuando hablamos de Baerá, de Perashat Revi'i, en el Aliyah Revi'i, perdón, después de la Macá de Dam, Ha'atiru el Hashem Beyasel Sefatri, después de sacar, perdón, las ranas, el faraón pide, por favor, rezar a nuestro Dios para que le quite las ranas. Luego, nace como una suerte de dependencia cuando tuvo el granizo. Ha'atiru ba'adi, por favor, recen a Dios. Y eso es llamar con la dependencia con respecto a Dios. Al final de Perashat Baerá, en el Aliyah Shvi'i, después del Barat, que dice el faraón, Hatati apam, he pecado esta vez. Hashem atzadik be'ami arasha'im. Dios es justo y solamente yo y mi pueblo somos los pecadores. Luego, cuando piden que sus pecados sean perdonados, la segunda día de Perashat Bo, Hatati Hashem Elokehem Belachem Beata Ilna Sana Hatati. Ahora he pecado contra vuestro Dios y contra vosotros. Y ahora, por favor, haz que te pueda sobrellevar mi transgresión. Quiere decir que aquí nos muestra cómo esa conducción de la justicia divina eleva permanentemente y se ocupa de acercar al malvado hacia la verdad. También el malvado es acercado a la verdad. Gama bin, también el juicio, Mekimi me afardal, me ashpotiari, me vio. Pues sabrá hacer subir del polvo a los indigentes. Me ashpot, los nacionales, levantará a Dios. Y entonces Rab nos lleva ahora a un escenario muy bueno. Dice así, Nafzule Nefesh Ameona Be Retzonotea. Y ahora vamos a hablar acerca de esos laberintos del alma que sufre por lo que desea y que no alcanza a cumplir. Que son claros a Faraón la emuná y la esgajá, la fe y la providencia, la tefilá, como Moshe rezó por él, y la genial la razón Hashem, y someterse a la voluntad de Dios. Y su corazón endurecido, que sigue, Veela Karató Medetlo, Ela Beota Macabe. Pero tanto su corazón endurecido como su conciencia vuelve hacia él cuando la Macá, cuando el castigo ya terminó de su accionar. Faraón fue castigado con un castigo muy particular, como todos estudiamos en algún momento, y es Obdan Bejirato. Le quitó su capacidad de elección, su libre albedrío. Y entonces el faraón se transformó en un utensilio en manos de Dios, a partir del cual Dios revelaría su grandeza, o sea, contra su voluntad. Y por medio de él estudiaron las personas las obras de Dios. O sea que también del faraón puedo aprender desde ya. El Rambam tiene otro, el Rambam con N, tiene otro sentido con el tema Bani Akshe es el faraón. Cuando Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabbeinu, y mira que yo voy a entorpecer el corazón del faraón,
Y es el Rambam que dice, y aquí que no quería enviarlos por honor al Dios de ellos. Pero cuando las plagas, los castigos, fueron creciendo más y más, y entonces también él tuvo que sufrir de todas esas plagas, se enterneció su corazón, y en ese momento pensó para sí mismo enviarlos de Kovet a Makot, por lo pesado que eran las plagas. No para hacer la voluntad de su creador, no. Entonces, ¿qué hace Kadosh Baruj Hu? Endurece su espíritu y le da cada vez más tensión a su corazón. ¿Para qué? Le man saper Shemot, para poder establecer el relato de lo que es el nombre de Kadosh Baruj Hu. Solamente que de esta forma, dice, en este aspecto, Akadosh Baruj Hu fortaleció el corazón del faraón. ¿Para qué lo fortaleció? Para que pudiese soportar lo pesado de las Makot, para que su corazón no fuera tierno. Y si, a pesar de eso, habría de mandar a los hijos de Israel, no los habría de enviar, no los habría de expulsar de Shem Shemai, no por amor a Dios, ya que, o sea, tampoco los habría, dice el Ramban, de dejarlos ir por un sometimiento de su voluntad a su creador, a Dios, tomando conciencia de que existe un Dios y está. Tanto es a veces el Midat Hadin, el atributo de rigor, que no renuncia a un malvado como el faraón hasta que lo lleven al faraón a un sometimiento delante del Creador por amor a Dios. Muy fuerte. Y después de todo este entramado, cuando termina, no termina, Perashat Beshalach, cuando el Am Israel sale de Israel, a los 3 días, escuchamos en la Torá, dice, más otra sino, y Shalach Israel me, que es lo que hemos hecho. He aquí que hemos dejado salir a Israel de servirnos. La primera día de Beshalach. Y entonces, ¿qué hacen? Los persiguen. Y son castigados con otras 10 plagas sobre el río, sobre el mar. Mejor dicho, como decimos en la Gadá de Pesach, 10 revelaciones del poder de Dios, bendito sea, hasta que ellos mismos tienen que decir, Anusa Mipne Israel. Vamos, escapémonos de Israel, que Hashem Nilham Lahem Ben Israel, porque Dios es el que está luchando por ellos en Egipto. Pero ya no hay más escapatoria. Encontraron su muerte dentro de esa conciencia. Y Hashem estaba haciendo todo eso. Aquí nos revela la Sagrada Torá en estas federaciones tan extensas como Midat Hadin, como el atributo del rigor se ocupa el ser humano de traerlo a aclarar su fe y poder, obviamente, quebrar, sino romper su maldad, hasta que pueda definitivamente someterse en su verdadera esencia delante de Dios. Y entonces nos descubrió todos los profundos pensamientos del corazón, toda su osadía, su atrevimiento. Ayer, ese atrevimiento con todo lo que fue el esfuerzo magno de la Ashgaha, Roe, Belomet, Margish, esa persona ve, estudia, siente, ve y no deja, pero no se somete más. Interesante. Pero dice entonces el Rabbi, cerrando este párrafo, es el artipur, es el prototipo, es el paradigma de toda persona que es demandada en reconocer y en someterse.
Si hay alguien de quien nosotros podríamos decir quién es ese prototipo, ese alguien, no cabe ninguna duda, es el Faraón. Y de esta manera nosotros vemos un avance mucho más intenso y extenso, también con respecto a la Ashgaha. Todavía, por supuesto, nos queda por avanzar en este escenario. Estamos recién en el capítulo segundo y tenemos todavía varios puntos por delante para después llegar al capítulo tercero, que también tiene puntos muy apasionantes. Esto es todo por hoy. Seguimos estudiando la Ashgaha y tratando de incorporar en nuestro haber, obviamente, conceptos que nos van a ser caros eventualmente, porque nos van a ayudar a crecer, no solamente en sabiduría, sino también en esa dimensión interior que el Kadosh Baruj Hu quiere, ama, anhela siempre que nosotros podamos desarrollar por nuestra propia fuerza y fundamentalmente aprendiendo de todo lo que representa el escenario natural de la Sagrada Torá, el escenario donde el hombre es el desarrollo más específico de todo esto. Que tengamos Shabbat Shalom. Muchas gracias a todos por acompañarnos, que estemos muy bien de salud, que nos encontremos siempre en alegría, que podamos poder siempre encontrar el punto de la alegría. La alegría nuestra está en poder abrir las puertas de nuestro Bet Midrash y que cada uno pueda llegar a completar y a compartir todo lo que es su verdadera ilusión de poder estudiar y de poder realmente tener acceso a las fuentes de nuestra Sagrada Torá en este tiempo de Humash Shemot, donde nos sentimos halagados nuevamente por el Kadosh Baruj Hu. Que tengamos un Shabbat Shalom. Muchos saludos para todos. Gracias.